Hemos discutido sobre las gráficas de posición, en este caso la variable x, contra el tiempo. ¿Okay? En esas gráficas hemos logrado identificar que si consideramos dos puntos sobre la curva y trazamos una línea recta por esos dos puntos, la pendiente de esa línea recta representa la velocidad promedio. Y si en cambio solo consideramos un punto sobre la curva de este diagrama, entonces la pendiente de esa línea recta representa la velocidad instantánea. Es decir, cómo está cambiando la posición en función del tiempo. Pero nos hemos percatado a través de algunos ejemplos de que también cambia la posición, la velocidad, en función del tiempo. Y esa variable la hemos definido como aceleración. Entonces, básicamente podemos pensar que hay dos tipos de movimiento. Va a haber un movimiento, ¿verdad?, donde la aceleración vale 0, no hay aceleración, es decir, no hay un agente externo, no hay una fuerza, y entonces, en ese caso, la velocidad va a ser constante. ¿Okay? Dado que no hay una fuerza o algo que modifique el estado del movimiento, la velocidad es constante y vamos a ocupar una fórmula, vamos a llamarla la 1, que ustedes conocen muy bien, que es velocidad, distancia entre tiempo. Es decir, el objeto, al no haber una aceleración, su velocidad no va a cambiar y por lo tanto va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Ahora, el otro caso es cuando la aceleración ahora no es 0. Es decir, ahora sí existe una fuerza o un agente externo y la velocidad va a cambiar. ¿Ok? Se observa entonces, se observan cambios en la velocidad. ¿Ok? Bueno, vamos a escribirlo bien aquí. Se observan cambios en la velocidad. La velocidad ahora no es constante. Y en ese caso vamos a aplicar un conjunto de fórmulas. Vamos a llamarle 2.1 y es x es igual a x0 más b0t más 1 medio TAT cuadrado. Entonces, ¿qué representa esto? Bueno, pues estaríamos hablando de que nuestro movimiento lo vamos a analizar en un punto inicial y en un punto final. Y entonces la x0 corresponde a la posición o el valor de la x al inicio. Posición inicial. Y semejante, este sería la velocidad en ese punto inicial que estemos considerando. Y la a es el valor de la aceleración. Y obviamente la t es el tiempo. De manera que nosotros vamos a conocer la posición de un objeto después de que transcurrió cierto tiempo. ¿Y dónde vaciamos ese tiempo o ese dato? Aquí, en esta ecuación. De manera que el tiempo se eleva al cuadrado y se calcula la posición, es decir, la posición varía cuadráticamente con el tiempo, hace una especie de parábola deformada, va creciendo la posición en función del tiempo de manera cuadrática, ¿ok? Cuando la aceleración es positiva. Hay otra fórmula, son 3, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿ok? Es la segunda fórmula que vamos a utilizar. Nuevamente, v0 es la velocidad inicial, a es la aceleración y t el tiempo. Entonces, con esta fórmula puedo calcular la velocidad de un objeto que llevaba al inicio de mi movimiento cierta velocidad, una aceleración constante y un tiempo, ¿sale? Entonces sustituyo el tiempo y los demás parámetros y encuentro la velocidad a ese tiempo, ¿ok? Y finalmente una tercera fórmula para el movimiento con aceleración constante es velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Y ya hemos definido qué es cada cosa, x, x0, etc. ¿Sale? Entonces, vamos a encerrarlas en un cuadrito. ¿Ok?
para recordarlas. Entonces, si el movimiento es acelerado, es decir, la aceleración no es cero, se aplican esas tres fórmulas que están ahí en azul. ¿Ok? Entonces recuerden, si la aceleración es distinta de cero, la velocidad va a cambiar y entonces se aplican esas tres ecuaciones. En cambio, ¿verdad? Si la aceleración es cero, no hay una fuerza, no hay un agente externo, entonces la fórmula que aplico es velocidad es distancia entre tiempo. ¿Ok? Vamos a analizar un movimiento, un tipo de movimiento que se realiza en tres etapas. Vamos a borrar aquí. Y el movimiento es el siguiente. ¿Ok? Tienen ustedes una partícula, es algo que parte del reposo. Entonces vamos a subrayar esta palabra de parte para decir que significa que parte, que es inicia. Es un sinónimo, una acepción que dice inicia del reposo. Significa que en el primer momento, cuando el tiempo vale cero, la partícula parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es cero. ¿Ok? Reposo. Entonces, una partícula inicialmente tiene velocidad cero y entonces acelera como se muestra en la figura P2.11. ¿Ok? La figura P2.11 lo primero que tenemos que hacer es revisar qué están graficando. Entonces, en el eje horizontal tenemos el tiempo va desde 0 hasta 20 segundos, y en el eje vertical tengo una de las componentes de la aceleración, que es nx, aceleración en x dada en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Lo que me dice esta gráfica entonces es cómo cambia la aceleración en los diferentes periodos, o en esas tres etapas. ¿Cuál es la primera etapa? De 0 a 10 segundos, vean ustedes que la aceleración tiene este comportamiento. Es decir, vale 2 metros por segundo al cuadrado en los primeros 10 segundos. Los siguientes 5 segundos, es decir, de 10 a 15 segundos, la aceleración, voy a poner otro color, la aceleración es ahora en verde. De 10 a 15 segundos la aceleración es 0. Después de 15 a 20 segundos, en esa última etapa de movimiento, la aceleración ahora vale menos 3. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. A vale 2. Voy a omitir las unidades. A vale 0. Y A vale menos 3 metros sobre segundo. Aquí sí cabe. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces son tres etapas, de 0 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20 segundos. ¿Por qué son esas tres etapas? Porque en la primera etapa la aceleración es constante y vale 2. Y por lo tanto estaría yo en este caso. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí, si quieren, caso. Y aquí caso, para que se distinga un poquito más. ¿Ok? Estaría yo en el caso donde la aceleración es distinta de 0 y es constante, y entonces en ese intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos puedo aplicar la ecuación 2,1, 2,2 y 2,3. En el siguiente etapa del movimiento de 10 a 15 segundos, ahora la aceleración vale 0. Por lo tanto, me veo obligado a únicamente utilizar la ecuación de velocidades, distancia entre tiempo. Esa ecuación es válida en el intervalo de tiempo de 10 a 15 segundos. Finalmente, en la última etapa del movimiento de 15 a 20 segundos, la aceleración es negativa, pero finalmente no vale 0, y entonces nuevamente tengo que aplicar este conjunto de ecuaciones 2,1, 2,2 y 2,3 para describir el movimiento. Ahora, vamos a ver qué más dice el problema. Entonces decíamos que una partícula inicia del reposo, es decir, inicia con velocidad inicial igual a 0 y acelera, como ya discutimos, en tres etapas. Acelera
luego no acelera y luego desacelera. ¿Ok? Bueno, nos preguntan, inciso A, la rapidez de la partícula en t igual a 10 segundos. Entonces, al final de la primera etapa, a los 10 segundos, ¿qué velocidad alcanza el objeto? Eso es lo que nos pregunta. Para eso vamos a ayudarnos un poquito. Nuestra etapa inicial de esto que vamos a analizar ocurre a los 0 segundos. Y la parte final de este movimiento que vamos a estudiar, o de esta parte del movimiento, ocurre a los 10 segundos. ¿Ok? Entonces, al ser un movimiento con aceleración igual a 2, ocupamos las ecuaciones correspondientes, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. En este caso nos conviene, ¿verdad?, emplear para encontrar la velocidad. Podemos hacer a partir, vamos a ponerle aquí usando 2.2, vemos que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a sustituir las condiciones del problema. Al inicio no se mueve, esto va a ser 0 y la aceleración vale 2. Entonces voy a tener que la velocidad es 0 más 2 veces el tiempo, pero el tiempo sé que transcurrieron 10 segundos y por lo tanto la velocidad en los 10 primeros segundos llega a 20 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tengo parte de la respuesta. Me pedían la velocidad que va a tener la partícula en los primeros 10 segundos, pues ya está, 20 metros por segundo. Ahora me piden la velocidad igualmente, pero el final de la última etapa, a los 20 segundos. Pero no puedo simplemente sustituir en una fórmula, porque el movimiento se está dividiendo en 3 etapas. Entonces, lo que tengo que hacer es ir pensando qué va a pasar en cada etapa. Vamos a llamarle esto etapa 1. ¿Y ahora qué va a pasar en la etapa 2? En la etapa 2, el movimiento tiene aceleración constante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esos 20 metros por segundo, como no hay aceleración, se van a mantener. Es decir, al inicio de la etapa 2, entonces le voy a borrar ahora aquí eso fue para la etapa 1, ahora este punto, a los 10 segundos es el punto inicial y a los 15 segundos va a ser el final. ¿Ok? Y entonces en la etapa 2, al inicio, la velocidad inicial es 20 metros por segundo. ¿Eso a cuándo? A los 10 segundos. Transcurridos 5 segundos, la velocidad final, ¿cuál va a ser? Pues 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque dado que la aceleración vale 0 en esa etapa, dice aquí que la velocidad es constante. Es decir, si tenía 20 metros por segundo, 5 segundos después, como no hay aceleración, la velocidad tiene que ser la misma. Y entonces, esa velocidad ahora, a los 15 segundos, de 20 metros por segundo, a los 15 segundos, se convierte en la velocidad inicial de mi última etapa. La etapa número 3, la velocidad inicial ahora de la etapa número 3 va a ser 20 metros por segundo y queremos averiguar, transcurridos 5 segundos, cuál será la velocidad final. Entonces vuelvo a ocupar la ecuación 2.2 y voy a sustituir las condiciones. Velocidad es velocidad inicial, son 20 metros por segundo más la aceleración. Aquí quedaría un menos 3 por el tiempo. ¿Qué tiempo toma la etapa 3? 5 segundos. Entonces me queda 20 menos 15 y esto quiere decir que hay 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tendría la respuesta del inciso A. ¿Ok? Entonces, primero parto del reposo, estamos haciendo un resumen de lo que sucedió con la velocidad. Parto del reposo, no tengo velocidad, pero como acelero, cambia la velocidad y en los primeros 10 segundos logro alcanzar 20 metros por segundo. En la segunda etapa, de los 10 a los 15 segundos, la velocidad es constante porque no hay aceleración. Posteriormente, en la tercera y última etapa,
Al inicio empiezo con los 20 metros por segundo y quiero calcular la velocidad después de 5 segundos. Es decir, a los 20 segundos ocupo nuevamente la ecuación 2.2 porque sí hay aceleración. Entonces sustituyo valores y encuentro que como desaceleró, pues bajó la velocidad ahora 5 metros por segundo. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer para resolver el inciso B es analizar nuevamente por etapas el movimiento, pero ahora para calcular la distancia recorrida en los 20 segundos. Eso es lo que nos pide. Vamos a tratar de hacerlo aquí en este pequeño espacio que nos queda. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces voy a ocupar la ecuación 2.1 para encontrar la distancia recorrida en los primeros 10 segundos, es decir, en la primera etapa. Entonces x es x0 más b0t más 1 medio de at cuadrado. ¿Ok? La posición inicial todavía no recorría nada, parte del reposo, b0 es 0 y me queda solo 1 medio de at cuadrado. De manera que yo tengo que sustituir el 1 medio, la aceleración de 2 y el tiempo son 10 segundos. 10 segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con el 1 medio y el 2? Se cancelan y queda 10 al cuadrado, que es 100 metros. Entonces, los primeros 10 segundos recorro 100 metros. ¿Ok? Después, en los siguientes 5 segundos, en la segunda etapa de 10 a 15 segundos, no puedo usar las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3, tengo que usar la ecuación 1, y entonces me dice que velocidad, a partir de la 1, velocidad es distancia entre tiempo, por lo tanto la distancia es velocidad por tiempo. Pero nosotros ya sabíamos que en esta etapa el objeto va a 20 metros por segundo, y eso lo hace durante 5 segundos. Por lo tanto, aquí me quedan otros 100 metros. 5 por 2, 10. ¿Ok? Entonces ya llevamos los 100 metros en la segunda etapa. Y en la última etapa, tengo que usar nuevamente la ecuación 2.1. A partir de 2.1, vamos a escribirla aquí bien. A partir de la ecuación 2.1, ahora sí, x es igual a x0 más b0t más 1 medio de at cuadrado. Entonces, la x0, en este caso, puedo poner los 200 metros que ya llevaba recorridos, más la velocidad inicial son 20 metros por segundo, y hay que multiplicar aquí por 5, vamos a ponerlo arriba, 200 más, y tengo aquí 20 por 5, me va a dar otro 100. Ok, vamos a borrar esto de abajo. Voy a ponerlo abajo porque ya casi no cabe aquí. Y quiero que ya se vaya esto en una sola. Entonces tengo 200 que ya llevaba, más la velocidad inicial que son 20 por 5, son 100, más 1 medio de menos 3 por el tiempo al cuadrado, que son 25. ¿Cuánto me queda? Me quedan 300 menos, y aquí son 5 por 3, 15, llevamos 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, así, ahí no, medios, 75 medios, ¿sale? Ustedes ya calculen ahí el número, no tengo calculadora, entonces son 3 por 25, 5 por 3, 15, llevamos 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, así es. Son menos de 300 metros, ¿no? 300 menos 75 sobre 2, ¿vale? Eso sería básicamente el resultado, ¿ok? 300 menos 75 sobre 2 sería la distancia recorrida total.